Muy buenos días, feliz sábado tengan todos. Hoy, 19 de diciembre de 2020, estamos comenzando nuevamente un programa de escuela sabática en el cual nos vamos a deleitar con las lecciones que a través de todo este trimestre hemos estado estudiando. Estamos en la penúltima lección y es bien interesante porque esta lección pues nos toca a nosotros, los adventistas del séptimo día, muy directamente. Y queremos que todos los hermanos que nos escuchan también aprendan y comprendan cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Bienvenida, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Joe, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios, aquí Qué bueno. nuevamente con los hermanos, tratando de impartir estas lecciones que han sido muy interesantes acerca de la educación cristiana. Ya llevamos 12 meses, 13 meses, porque ya, 12 meses que hemos estado estudiando esta lección. Nos queda una última lección para la semana que viene y nos hemos gozado a través de ella, de cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a través de todas las cosas. Pero antes de dar comienzo con la lección, vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer, ¿verdad? Comenzar una agenda, y es pedir la unción de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a pedir que nos dirijan en oración. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de estar aquí un día más en tu casa, un sábado para adorarte, para reconocerte y para nosotros, Señor, poder experimentar tu carácter. Gracias, Señor, por tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Bendícenos y abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para nosotros poder recibir este mensaje y esta lección, no solamente para comprender, sino también, Señor, para poner en práctica todo aquello, Señor, que va conforme a tu carácter. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. Perdona nuestros pecados y Espíritu Santo, paséate en este lugar, que no sean nuestras palabras ni de yo ni las mías, sino las tuyas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar la programación estábamos hablando, ¿verdad?, de lo agitado que fue toda esta semana, Gabriela, de cómo el Señor, a pesar de todos los trabajos y los sinsabores, nos sostiene, pero también nos cansamos, porque somos seres humanos, nos cansamos, nos agotamos, pero hay un momento muy especial que nos llega a cada uno de nosotros, en el cual podemos decir: me olvido de todo lo que el mundo me rodea y me dedico a una sola cosa. ¿Y qué es esa cosa? Nuestro santo sábado que el Señor nos ha dado, así que qué privilegio. Nosotros los que trabajamos, no es fácil, las cargas de la semana, el trabajo, no solamente cuando salimos, ¿verdad? Ahora no estamos trabajando fuera de nuestro hogar algunas personas, pero también cuando llegamos al hogar también hay otros trabajos adicionales. Así que qué privilegio nosotros como hijos de Dios. Él nos regaló su día santo y se titula así mismo: el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. En esta semana, en la lección de esta semana que vamos a resumir, le volvemos a recordar a los hermanos y a aquellos que nos oyen que nosotros en este tiempo que nos queda solamente podemos resumir, porque si tratáramos de abarcar todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra, ¿verdad?, y lo que los autores de la lección, ¿verdad?, quieren impartirnos, nos tomaría más de 2 o 3 horas tratar de cubrir cada aspecto, ¿verdad?, de esta lección. Pero comenzamos con la lectura del verso de memoria que dice así. Se encuentra en Marcos 2:27. Perdonen, hermano, yo creo que esto me lo va a quitar. Y me voy a separar un poquito, ¿verdad? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esta lección comienza con una historia bien interesante. Una historia que no creo que sea la única por la cual se hayan pasado esta experiencia. Pero una historia bien interesante que se trata de Jody y Gail.
En resumidas cuentas, ¿qué pasaba con estas dos muchachas que estaban estudiando el posgrado en su universidad, que no la especifica? Ujú. Y antes de resumir la historia, me identifiqué porque cuando uno es estudiante Ajá. en una universidad que no es adventista, pues te cuestionan cuando uno va a coger un examen. Mira, ese día, recuerdo haber estudiado en la UPR de Mayagüez y había una clase que eran los sábados y entonces el uno decirle al profesor, era como que muchos profesores allí, pues como uno dice, no creen ni en la luz eléctrica. Ajá. Y entonces un poquito como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, el Señor siempre nos ayuda en nuestras situaciones cuando uno es fiel a Dios. Lo que hemos tenido la experiencia de estudiar en instituciones docentes, ¿verdad? Como las universidades y los colegios, hemos pasado por experiencias, muchas de ellas difíciles, pero donde el Señor se ha manifestado, ¿verdad? Y hemos salido airosos. Aquellos que son fieles, por lo regular, salen airosos de estas experiencias y salen bien bendecidos. Yo solamente tuve una experiencia bien negativa, bien negativa. Y es que en uno de los cursos el examen final era sábado y el profesor no transaba. Así que recibí una nota de incompleto, pero yo no quería repetirla con el mismo profesor. Así que busqué una clase de verano y me iba mal. No niego que me iba mal en la clase, pero la tomé en verano. Y el verano pues mucho más difícil porque era un curso de ingeniería, de materiales de ingeniería, que sumamente hay que ser químico muchas veces para poder entender esa clase. Y cuando terminé la clase de verano, salí con 4 puntos de la clase. Así que el Señor me bendijo por mi fidelidad, que aunque aparentemente me había colgado en una clase, cuando la repetí, salí mucho mejor que como estaba. Así que la historia de Jody y Gail pues se asemeja un poquito a eso. Ah, exacto. Y entonces, en este caso, Jody invita a su amiga Gail a que, ¿verdad? Si no me equivoco, Gail, su esposo, iba a salir, iba a estar fuera, y entonces ella invita, le dice, pues mira, Jody no hace nada los sábados, pues voy a invitarla para que ella, vamos a ponerlo así, para que ella me acompañe y así yo no sentirme sola. Sin embargo, en este caso, Jody era una persona adventista que guardaba el sábado, así que ella, con su acción, cambió de cierto modo la vida de Gail y le enseñó realmente el beneficio que nosotros recibimos por nosotros guardar el santo sábado de nuestro Señor. Y fue una cosa que no fue que se lo impusieron a ella, Exacto. sino que basado en la costumbre de Jody de guardar el sábado y al compartir con amigas, ¿verdad? Nos dice la historia que Gail en un momento Miró el reloj. vio el reloj y dice, va a ser sábado. Y se regresó, ¿verdad? Porque vio una gran bendición a través de ella. Sí, y algo interesante que ahorita yo me mencionaba y me quedé pensando, y creo que también se refleja en la historia de estas dos chicas, es que no es lo mismo uno decir, mira, guarda el sábado porque realmente es de beneficio para mí, pero cuando uno lo hace y lo practica, ahí uno puede contemplar realmente lo grande y cómo nuestras vidas cambian y se santifican para nuestro Señor Jesús. Es que hemos oído de muchos cristianos que dicen, no, cualquier día es bueno para guardar al Señor después que uno de corazón lo guarde. Y eso lo hacemos todos los días, no hay duda, lo hacemos todos los días. Pero cuando el Señor diseñó el sábado, lo hizo con un propósito especial. Y aquellos que guardamos el sábado, hemos experimentado ese propósito especial de Dios en nuestra vida. Y como nos dice la parte del domingo, que me sorprendió el título, ¿verdad? El tiempo para sorprenderse. Sí. Tiempo para sorprenderse. Y aquellas personas que deseen experimentar un poquito, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, al guardar su día sábado, les invitamos, no tiene que ser adventista, no tiene que promulgar, o incluso usted en su iglesia donde esté, puede experimentar la bendición del sábado cuando usted le dedica esas 24 horas a la adoración de Dios, y va a haber una gran diferencia en su vida. Amén. Aquí nos dice una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios decidió darnos 2 relatos armoniosos de la creación en los 2 primeros capítulos del Génesis?
¿verdad? Génesis 1 y Génesis 2 nos habla de la creación. Génesis 1 nos habla de la creación, de esos primeros 6 días de creación de Dios. Y termina entonces en los primeros 2 versículos de Génesis 2, y acabó Dios el día sábado de toda obra que hizo. Y aunque muchas versiones dice y reposó, para mí esa palabra reposar se puede malinterpretar, y yo diría y se deleitó. Se deleitó en toda la obra que había hecho. Así que Dios, imagínense ustedes, cualquier artista, ¿verdad?, que haga una obra, en mi caso como ingeniero, cuando están construyendo un edificio y lo terminan y ya se va a inaugurar, y me tiro para atrás y digo, wow, ¿cómo que quedó esto?, ¿verdad? Todo lo que tenía en mi mente fue hecho. Y así Dios mismo lo trabajó. Todo esto estaba en la mente de Dios desde un principio. No sabemos cuántos miles de años estaba en la mente de Dios. Pero Dios no es un Dios que hace cosas por hacerlo. Cada cosa tiene un propósito. Y entonces cuando Dios llegó ese 6º día, ¿verdad?, al atardecer del 6º día, que dice que todo fue hecho y en gran manera, entonces Dios decidió contemplar, deleitarse en la creación que había hecho. Amén. Y qué hermoso que la lección también toca que cómo nosotros poder tratar de imaginar en ese momento a Adán y a Eva en el huerto, y ellos paseándose, caminando, y los ángeles, la presencia de Dios también allí. Yo trato a veces de poder comprender, y digo, wow, eso debe ser algo espectacular. Adorar a Dios en ese día santo, que toda la creación, aquí creo que, si no me equivoco, hay un libro de Elena White que lo dice también, lo reafirma, adorando a Dios en ese momento. Es aquí a veces uno puede sentir la presencia de Dios, cuánto más en ese momento allá en el cielo estar allá. Eso debe ser una cosa espectacular. Hay un libro que siempre he promocionado a través de las redes también, La historia de la redención, de Elena G. de White. Este libro, esos primeros 2 y 3 capítulos, da una descripción de ese paraíso que Dios había creado. Y entonces uno cierra los ojos y uno comienza a imaginar qué lindo sería estar en ese momento allí, ¿verdad? Qué gozo habría tenido Adán cuando abrió sus ojos y vio todas esas bellezas que Dios había creado. Y cuando Abraham abrió sus ojos, que fue día viernes, ¿verdad? Si lo ponemos por día, porque en la Biblia no se habla de nombres de días, se habla de números de días. El único día que tiene nombre es el sábado. Y entonces, ¿cómo Adán en ese 6º día pudo contemplar toda la belleza? Pero no solamente eso, que al día siguiente, el 7º día, que Dios había apartado para deleitarse, Adán también se deleitaba junto con el Señor de la belleza que se había creado. Eso es maravilloso, nosotros poder deleitarnos en nuestro Señor Jesús. Una de las cosas que el Señor le permitió al hombre, una vez creado, y que nos enseña a nosotros a poder comprender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Y todo lo que el Señor quiere enseñarnos tiene un solo propósito, es que nosotros desarrollemos un carácter de acuerdo a lo que es Dios. Y muchas veces muchas personas, ¿verdad? Y me incluyo yo, llega un momento en nuestras vidas, en nuestro trabajo, que nos hastiamos, nos cansamos. Quisiéramos coger unas vacaciones de un año, no volver a trabajar por mucho tiempo, pero el trabajo es una bendición, como lo vimos en las lecciones pasadas. Y uno de los primeros trabajos que Adán hizo fue cultivar la tierra. Y en ese cultivar de la tierra, Adán fue tomado de la tierra, del polvo. ¿Verdad? Y por lo tanto, esa relación del hombre con la tierra, que muchos lo malinterpretan, ¿verdad?, para creer más en la creación que lo que el creador que la hizo, nos tiende a llevar a unos propósitos de Dios. Porque Dios puso al hombre aquí en la tierra no solamente para que la labrara, sino para que la administrara. Y en esa administración, yo me imagino que ese primer sábado, Dios le estaba dando instrucciones a Adán. Dios le daba instrucciones a Adán de cómo debía mantener la tierra, los nombres de los animales. Yo me imagino que ellos se sentaron en una esquina. Es una imaginación, ¿verdad? Tenemos que echar nuestra mente a volar. Y paréntesis ahí, yo creo que
en ese momento Adán solito, con tanto trabajo, Ajá. porque estaba él solo en ese momento, y él nombrando, bendito, él tenía que estar agotado. Pero también vio que al darle nombre a los animales, oye, el caballo tiene la yegua, ¿verdad? La vaca tiene el toro, este animal tiene su otra pareja, y él miraba para el lado y ¿dónde está la mía? ¿Y dónde está la mía? Así que todo esto culmina también con la creación de la mujer, ¿verdad? Por las manos de Dios, pero también, ¿verdad? Hablando de la que fue tomada de la costilla. Todo esto comenzó un poco antes del sábado, del primer sábado, en que Dios entonces se sentó con Adán a delinear todos los planes que Dios tenía para el hombre. Y eso iba a ser por todas las generaciones. Imagínate, en aquel tiempo no existía la muerte. El hombre podía comer del árbol de la vida y vivir eternamente. No existía la muerte. Y ese sábado Dios lo diseñó para que en toda la eternidad Dios iba a reunir con el hombre aquí en la tierra cada sábado. Eso sería algo maravilloso, ¿verdad? Y es lo que Dios tiene preparado en el futuro para nosotros. Sí. Eso es así. Si vamos entonces, pasamos al lunes. Al lunes, tiempo para redescubrir. Haciendo una introducción bien corta, ¿verdad? Acerca de esta lección, el hombre se olvidó del sábado. Y he puesto una línea, ¿verdad? De 2.750 años, así en promedio, ¿verdad? Contando más o menos los años desde que el hombre fue creado, desde ese primer sábado, ¿ok? Hasta el Éxodo. Han pasado 2.750 años. Wow. Cálculos más o menos, no son exactos. Un aproximado. Un aproximado. Después del pecado, ¿verdad? Vino el diluvio, vino Babel, llegó Abraham, se formó el pueblo de Israel más tarde y estaban en cautiverio en Egipto hasta que llegó el Éxodo. El hombre se había olvidado de Dios, el hombre se había olvidado de sus mandamientos y en el Éxodo ocurre algo especial con Moisés. ¿Y qué fue ese algo especial que ocurrió con el Moisés? Que entonces Dios le da la tabla de los 10 mandamientos. Y en la primera tabla, el cuarto mandamiento, ¿qué nos dice? Guardarás el séptimo día. ¿Okay? Y eso es así. Y cuando vamos a los mandamientos, la palabra de Dios nos dice que fue escrito con su dedo. Y eso es algo muy interesante. Como el Señor, yo digo ese momento que Moisés está allá en el monte Sinaí, el Señor escribiendo, eso debe ser algo bien impresionante. Y no lo escribió una vez, lo escribió 2 veces. 2 veces. Porque las primeras tablas Moisés las rompió, ¿verdad? Cuando vio al pueblo el coraje lo en esa cegó. idolatría. Así que el Señor con su propio dedo lo escribió en tablas de piedra. ¿Por qué en tablas de piedra? Tú has oído a las personas que dicen, mira, apúntamelo en una barra de hierro, lo que te debo. ¿Por qué lo dicen se así? derrite, la barra de hielo se derrite. ¿Por qué? Porque el hielo se va a derretir y no va a quedar evidencia. Pero el Señor lo puso en tablas de piedra. Y sabemos que una piedra puede sobrevivir miles y miles de años. Y si no hay erosión o sedimentación de la piedra, quedará por miles de años más. Así que el Señor dijo, este mandamiento es perpetuo. Amén. Y dentro de los primeros 4 mandamientos está el del día sábado, que le recordaba al pueblo de Israel cuál era el día que Dios quería que lo adoraran. No que el hombre quería adorar, era el día que Dios quería que lo adoraran. Y que Dios diseñó para eso. Y que el Señor diseñó. Ahora, para que el pueblo comprendiera que ese era el día que el Señor había designado, ¿qué pasó? ¿Pasó algo interesante con el maná? Con el maná. Eso es así. ¿Qué nos puede explicar acerca de ese evento del maná? Cómo Dios demostró su voluntad acerca del sábado a través del maná. Su voluntad, su amor, su compromiso, su fidelidad. Yo creo que ahí Dios mostró muchísimas cosas, porque todos los días caía maná del cielo.
Y ellos se asombraron cuando vieron eso, pero ¿qué será eso? Es como nosotros ahora ver todo nuestro alrededor cubierto, creo que si no me equivoco, menciona que como si fuera blanco. Era como copos La de Biblia. nieve, algo así. Exacto, Sí. así mismito. Hojuelas de maíz, decían en otro, Y ¿verdad? Bien nosotros ver parecido. en nuestro patio todo eso, nosotros nos vamos a quedar, pero ¿cómo es esto? Y entonces ahí Moisés le explica que ese es el maná del cielo. El maná Entonces del todos cielo. los días caía la porción que el pueblo necesitaba. Sin embargo, ¿qué pasaba yo el viernes? El sábado no caía. Exacto. El sábado no caía. Y entonces, lo interesante es que cuando ellos recogían el maná, si cogían demasiado de maná, comían lo que podían comer y el resto se dañaba. Correcto. Y no había forma de comerlo, ¿verdad? Se ponía putrefacto, quizás tenía mal olor, ¿verdad? Para indicarle a ellos, mira, no cojan de más, cojan lo que el Señor les dijo, cada uno con su propia porción. Eso nos enseña a nosotros que nosotros también como seres humanos tenemos que aprender a no tomar demasiadas cosas en nuestra mano que no podamos sostener. Muchas veces queremos riqueza, muchas veces queremos... hay personas que en un momento dado se apertrecharon de tanta y tanta comida que después tuvieron que botarla, de tanta comida que acumularon para los eventos posteriores, pero que no sucedieron y entonces tuvieron que disponer de ella. Así que ese maná salía todos los días menos el sábado. Lo que cogían de más se dañaba, pero lo que recogían el viernes, ¿qué pasaba con esa porción del viernes? Número uno, el Señor decía, cojan doble porción. Doble porción. Una para el viernes y la otra porción para el sábado. Pero quizás muchos, temiendo de que se dañara por coger doble, no lo cogieron. ¿Y qué pasó el sábado cuando fueron a buscar? No la había. No había esa porción del maná. Así que me imagino ese primer sábado que ellos fueron a buscar ese maná y no lo había. ¿Qué Dios quería demostrar con esto? Dios quería demostrar que el pueblo ese día tenía que dedicárselo completamente a Él. Amén. Y el maná, que aunque muchos lo ven, ¿verdad?, como alimento del cielo y muchas cosas, la connotación, el verdadero propósito de Dios era que el pueblo que se había olvidado desde Adán para acá a guardar el sábado comenzaran a volver al camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había tomado como un pueblo especial. Así que los que adoran a Dios en ese día, sean extranjeros o sean israelitas en aquel tiempo, ¿verdad? Hablando generalmente, aquellos que se dedicaban a Dios a ese tiempo para la adoración a Él, Dios lo tomaba dentro de su pueblo especial. De su pueblo especial. Y de esta manera Dios manifestaba su amor porque le proveía a cada uno de ellos el alimento de cada día. Y también le demostraba su carácter de amor, de compasión, de mantenimiento. Y también le demostraba al hombre cuál fue el día que Dios había diseñado. Amén. ¿Por qué quiere Dios que nosotros guardemos el sábado? ¿Qué pasaría si el sábado no se guardara? ¿Se acordaría el hombre de Dios? Acuérdate que la creación del hombre, la creación del mundo culminó en sábado. Y el hecho de guardar el sábado, estamos recordando que Dios creó todas las cosas. Amén. Estamos recordando que Dios es nuestro soberano y quien nos sostiene durante todos los días de la semana. Algo importante que me gustaría aquí mencionar, dice, déjame para que las personas que nos escuchan puedan buscarlo. Lunes 14, estamos en el penúltimo párrafo, que dice, el sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad a su Dios. Y eso me parece bien interesante porque habla de identidad. Ajá. Identidad, sobre todo. Identidad. Y a mí me hace pensar que en ese momento, cuando se habla de la identidad, a veces a lo largo de la vida el ser humano está buscando la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la iglesia que realmente debo buscar? Y a veces estamos en ese redescubrimiento y descubrimiento,
Sin embargo, en el sábado y en los mandamientos de Dios podemos ver el carácter de Dios y el carácter realmente quién tú eres, porque son tus características, tu personalidad. Así que una vez, cuando Dios refleja a través de los mandamientos su carácter, nos insta a nosotros a seguir esos mandamientos, pero no porque Él necesite, como yo digo, Dios necesite, como que, yo necesito que este pueblo me sirva, me busque. No, realmente es para nuestro beneficio y que realmente sea porque amemos a Dios de una forma genuina para nosotros poder guardar los mandamientos y específicamente el día sábado de reposo. No es como que lo guardo, pues me quedo mirando el techo de mi casa o hago las cosas por hacerlas porque mi abuela era adventista, porque mi tío y toda mi familia, y pues yo lo sigo haciendo por hacerlo. Que no sea algo así, sino sea algo que realmente salga de nuestro corazón porque tenemos un compromiso con Dios, porque nosotros le amamos a Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente que el sábado no es un día para no hacer nada. El sábado es un día para adorar a nuestro Dios. Y como entes creados por Dios, como cristianos que queremos adorar a Dios en todas las cosas, entonces tenemos que establecer cuáles son nuestras prioridades. Y ahí entramos en la lección del martes, que el cristiano debe establecer prioridades en su vida. Y no sé si es una redundancia, ¿verdad? La primera prioridad, la primera prioridad que debemos tener es la adoración a Dios. Amén. Adoración a Dios. Y dentro de la adoración a Dios, yo me acuerdo que hace unos años atrás yo escribí un tema, no es como yo quiero, sino como el Señor dice. Amén. Y dentro de, pues, ahí entré en muchas formas de adoración que el hombre cree que está adorando a Dios, pero en realidad no está adorando a Dios porque no lo está haciendo como Dios estaba diciendo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando David cargó el arca que había sido robada por los filisteos, David quiso llevar el arca como él quería, no como Dios había dicho. Y entonces ahí murieron 2 personas por causa de esa actitud de David de hacer lo que él quería. En cuanto al sábado, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Muchas veces queremos guardar el sábado porque no queremos guardar el sábado porque yo pienso que debe ser este día y es como yo digo. Pero el Señor dice, pero no es como tú dices, como yo digo, ¿verdad? Sí. Por eso vamos a ver más adelante ejemplos de personas que supieron guardar el sábado. Y aquí entramos en el libro de Isaías, un libro que todo el mundo debe de leer. Yo exhorto a los hermanos que una vez que terminemos esta sección de escuela sabática y el culto, pues busquen el capítulo 58 de Isaías y ahí van a tener una comprensión clara de lo que Dios quiere para nosotros, cuáles son las prioridades que Dios tiene para nosotros y cómo culmina ese capítulo, ¿verdad? Enfáticamente, el libro de Isaías 58, se lo repito, son 14 versículos, así que lo pueden leer en un momento. Dice que el sábado es un compromiso renovado, que también es parte de la restauración del hombre. Y eso pues lo dijimos al principio, ¿verdad? Cuando uno está toda la semana, tú en tus estudios, ¿verdad? Porque es igual. Cuando uno está en esa semana estudiando exámenes, memorizando cosas, entregando trabajo, haciendo laboratorio, termina exhausto mentalmente. Fuerte. Yo creo que peor es el cansancio mental que el cansancio físico. Eso es así. Y ese sábado cuando llega, uno decide despejarse. Ay, qué bueno. Ya, es una libertad, es una libertad que nosotros como adventistas hemos apreciado muchas veces. Pero ¿cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que tener en este sentido? Además de tener a Dios sobre todas las cosas, estudiar su palabra, ¿qué más podemos decir de las prioridades que el hombre debe de tener en su vida para su estado emocional, su estado físico y su estado mental? Prioridades. Prioridades. Además de tener a Dios en primer lugar, yo siempre digo que ese es nuestro fundamento, nuestra base. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, esto quiere decir tener una comunión con Dios, orar, ayunar, que algo que yo digo que vamos a decir, los otros cristianos, no quiero mencionar específicamente,
nos han tomado la delantera. Sí. Y lo voy a decir de una forma sincera. He visto, me encanta buscar, leer y yo me paso como un ratón de biblioteca. Y he visto que a veces en nuestra iglesia el mensaje verdadero, el mensaje que seguimos los mandamientos de Dios, no hace falta ayunar un poquito más, pero eso no viene al caso. pero sí, para nosotros poder realmente tener una vida saludable, y esto quiere decir, como menciona Joe, no solamente espiritual, sino en salud física y salud emocional, es realmente buscar a Dios en todos los escenarios de nuestras vidas. Y cuando salgamos, ¿realmente yo estoy reflejando el carácter de Dios? Esa es una pregunta que nos hacemos. Cuando yo salgo a trabajar, ¿yo reflejo el carácter de Dios en mi trabajo? Cuando yo voy a tal sitio, yo reflejo el carácter de Dios en este lugar, en la iglesia, con los hermanos, yo reflejo el carácter de Dios, ese amor incondicional que Dios habla, esa unidad de lo que Dios menciona tanto en su palabra. Y realmente, porque como aquí menciona, dicen los israelitas fingen ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida, después de terminar el culto, muestra que solo están siguiendo las formalidades de un compartimiento correcto, que realmente nosotros podemos tener una vida saludable cuando nosotros nos entregamos a Dios completamente. Nuestro estilo de vida, cambia completamente. Como lo dice el autor aquí, no es un momento para hacer la rutina de la adoración, ¿verdad? Muchas veces nosotros con nuestros actos lo que demostramos es que seguimos a Dios, pero lo seguimos físicamente, no está en nuestra mente. Cuando salimos de la iglesia, como tú lo dices, ¿verdad? Muchas veces nos falta eso como cristianos. Muchas veces contamos los minutos para que se acabe el sábado. Claro. ¿Verdad? Que eso es un error, porque el sábado es eso. para deleitarse. Uno no quisiera que el sábado se fuera. En mi caso, yo no quisiera que el sábado terminara. Y anhelo cuando llega ese día. Dicen por ahí, ¿verdad? No sé cuán cierto sea, que los judíos tienen una forma de contar los días, ¿verdad? Y me gusta por lo menos la intención, ¿verdad? De la persona que lo dijo. Los días ellos lo cuentan alrededor del sábado, ¿verdad? El tercer día antes del sábado, el segundo día antes del sábado, el primer día antes del sábado. Así ellos van contando los días. Y cuando llega el domingo es el primer día después del sábado. Así que ellos no le dan nombre a los días. Para ellos lo único que existe es sábado. Si nosotros vamos al calendario de los portugueses, también el calendario no tiene nombre, solamente el sábado tiene nombre, solamente se mencionan días. Así que nosotros vemos que desde el principio de las cosas, Dios estableció ese día, no solamente entre su pueblo cristiano, ¿verdad? Los etíopes son un pueblo muy especial, que también tienen muy adentro el guardar los sábados en una forma muy especial. Así que Dios nos ha permitido que ese día tan especial que Dios escogió, y vuelvo y hago énfasis, Dios lo escogió, no es que el hombre lo quiera imponer, Dios lo escogió para su adoración. Y que Dios es un Dios que no cambia. Y Dios no cambia, Dios es eterno. Entonces, ¿por qué la gente está empeñada entonces en guardar otro día que no sea el sábado, verdad? El sábado es el momento para aprender prioridades, como dije, y no solamente aprender las prioridades, sino a vivirlas. Porque una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra cosa es hacerlas. Así que nosotros tenemos que entonces obtener el sábado, que es un tiempo para encontrar el equilibrio. Quisiera añadir ahí, yo leí un libro, si no me equivoco, se titula Lo Sobrenatural. Ajá. Él era un ex satanista. Y él menciona en su libro, él se convierte a adventista del séptimo día, porque cuando él iba a estos cultos satánicos, se hablaban de los famosos guardadores del sábado. Ah, sí. Sí. A ver si ahorita les enseño, pueden buscarlo. Si no me equivoco es Lo Sobrenatural,
es Roger Monod. No recuerdo bien el apellido porque es francés, no sé cómo se pronuncia correctamente. Okay. Y él habla de eso y dice que dos cosas el enemigo ha hecho al cristiano para confundirse. Y entre ellas está guardar el sábado y el estado de los muertos. Ah, bien. Sin embargo, él mencionaba que en esas reuniones le llama la atención los famosos guardadores del sábado, porque él dice en su libro que cuando se hablaba, vamos a poner los demonios, porque se clamaba allí, Sí. todas esas situaciones, y entonces se hablaba que esa gente, famosos guardadores del sábado, tenían ayuda especial del cielo porque no habían sido engañados tan fácilmente y que representaban el carácter de Dios en la tierra porque guardaban hoy día los mandamientos de Dios, cosa que se ha perdido. Es que se había olvidado. Y nosotros como adventistas del séptimo día, ese es nuestro apellido, ¿verdad? Séptimo día. Hemos tenido a bien volver al principio, ¿verdad? Al principio que Dios nos trajo a este mundo. Porque si vamos al Apocalipsis, lo vemos más adelante, que la lección no lo cubre, también habla aquel pueblo que va a ser salvado por nuestro Dios. Y dice muy claramente, ¿verdad? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y siguen la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús, perdón. Así que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se está hablando del sábado. Y muchas personas dicen, no, pero ese día se abolió. Y yo les pregunto, ¿cuándo se abolió? Que alguien me busque en la Biblia, cuándo se abolió el sábado. Muchas veces crecemos, ¿verdad?, bajo una fe cristiana que no cree en el sábado. Pero el hecho de que no se predique la verdad no quiere decir que no sea verdad. Así que tenemos que volver al principio que Dios nos creó. ¿Quién es nuestra prioridad? Dios es nuestra prioridad. Amén. No es el hombre, no es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios a través de su palabra. Y si Dios lo cambió, ¿dónde lo cambió? Porque yo no lo he visto todavía. Si no me equivoco, Yo llevo 40 años, ¿verdad? En esta fe. Yo profesaba otra fe cristiana, donde se decía que no, que el sábado eso se abolió por el hombre, que esos son una secta de personas que quieren guardar el sábado, pero no es así. El sábado es bíblico y el sábado todavía sigue vigente, porque hasta en el Apocalipsis nos dice quiénes son los que van a ser salvos. Correcto. ¿Okay? Y si con Apocalipsis en el último capítulo, y creo que uno de los últimos versículos dice eso, que ni una jota ni una tilde se le puede cambiar a la palabra de Dios. Muy bien traído, porque eso, para aquellos que dicen que la palabra de Dios se cambió o que no es válido alguna vez, el Señor Jesús mismo lo dice, ni una jota ni una tilde, que son las letras más pequeñas del alfabeto hebreo y del griego, no será cambiada hasta que el Señor venga por segunda vez, ¿verdad?, a esta tierra y nos venga a Y buscar. que realmente nosotros, porque quizás hay personas que nos están escuchando y están confundidos. Y en un caso, yo fui criada en la iglesia adventista, iba a un colegio católico, me presentaron a la iglesia desde pequeña, mi mamá era adventista, mi abuela adventista, y en un momento de mi vida yo llegué a cuestionar, pero ¿por qué yo soy la única en un colegio católico que soy la diferente? Yo era la rara, era la diferente. Yo decía, ay, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser adventista, esto no me gusta, todo el mundo por allá y yo por acá. Y entonces era una situación como que estaba ahí. Visité otras iglesias después cuando comencé la universidad, pero realmente me di cuenta que esta era la iglesia verdadera. La iglesia que Dios... Y no es fácil ser adventista en un mundo en que vivimos con tantas cosas, tantos jóvenes adultos que nos llaman la atención, que nuestros deseos, como dice Pablo, van contrario quizás a todos los deseos que tenga Dios para con nosotros. Y es difícil, no es fácil, pero cuando uno ve cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, aún con la dificultad que quizás se pueda presentar, porque a veces hay personas que pierden el trabajo y son los jefes de familia y no es fácil. Pero el Señor siempre nos ayuda en nuestras dificultades. El Señor siempre trae bendición. Tuve una experiencia de una amiga que está aquí en nuestra iglesia. No digo el nombre porque no tengo el permiso de ella de hablar, ¿verdad?
Pero pues yo tuve el privilegio de darle los estudios bíblicos y hablamos acerca del sábado y ella estaba muy convencida. Pero tenía problemas con conseguir trabajo. Pero una vez que ella decidió serle fiel a Dios, las bendiciones sobreabundaron en su vida, ¿verdad? Y hoy goza, ¿verdad?, de un buen trabajo, donde se le respeta su creencia, donde ella puede compartir su fe. Y de esa manera el Señor bendice a sus hijos. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios en todas las cosas. Y cuando Dios nos dice en todas las cosas, no en lo que el hombre ha impuesto, sino en lo que Dios puso, porque Dios tenía un propósito para cada cosa. Dios puso el sábado desde el principio y dijo que era señal perpetua. ¿Qué quiere decir? Que era por la eternidad. ¿Sabe? No había cambio en ese día. Que el hombre lo quiso cambiar, algún propósito tendrá el enemigo, ¿verdad? Para que dejemos de adorar a Dios. Pero el que no adora a Dios en sábado, está adorando a otra cosa, ¿verdad? Que es contrario a Dios. Y Dios va a rendir cuenta, ¿verdad?, a esas personas va a pedirle cuenta a esas personas que han optado por defender algo que no tiene defensa con las palabras. Eso no quiere decir que todos los que guardan otro día se van a perder. Quiero ser claro en esto. Porque el Señor nos salva, ¿por qué? Nosotros somos salvos por fe, ¿verdad?, en la obra que hizo Jesús en nuestras vidas. Gracias. Tenemos que ser bien claros en eso. Dios sabe y conoce los corazones, y si hay una persona en cualquier otra religión que tenga el carácter de Dios, aunque no tenga el conocimiento, Dios va a tomar esa persona en consideración. Así que Dios no la va a destruir del todo, no la va a destruir, sino la va a destruir, ¿no? Eso del todo es como si fuera parcialmente, ¿verdad? Así que tenemos que ser cuidadosos. Si queremos ser verdaderos adoradores de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y dentro de sus mandamientos, el cuarto mandamiento, esos primeros 4 mandamientos que hablan de la adoración del hombre hacia Dios. ¿Ok? Los otros 6 mandamientos es la relación del hombre con el hombre. Y Dios estableció cómo debe comportarse el hombre con el hombre. Pero en los 4 primeros mandamientos, que es como el hombre tiene que relacionarse con Dios, que curiosamente, el único mandamiento que no quieren guardar es el sábado, ¿verdad? Curiosamente, porque si Dios abolió los mandamientos, pues yo puedo matar, yo puedo robar porque están abolidos, pero no puedes hacer eso. Porque si están abolidos. Pero solamente es pues entonces hay algo malo, ¿verdad? En ese tipo de creencias. Eso es así. Y cualquier persona que nos esté escuchando y no sea adventista, el libro de Patriarcas y Profetas, si no me equivoco, no sé el capítulo, creo que se titula La Ley de Dios. Cuando Dios le da la ley a Moisés, te explica específicamente eso que menciona Joe, del nuevo pacto, del viejo pacto y del nuevo pacto, que si se abolió, la hermana White lo explica de una forma muy clara. Y mientras ella lo explica, también busca y cita versículos de la Biblia que sustentan lo que ella está diciendo. Porque a veces hay personas que dicen, no, porque eso es la profeta de ustedes, allá ustedes con ella. No, ella te cita la Biblia, donde garantiza que eso que yo estoy diciendo realmente es porque la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios no cambia. Cuando te dije al principio, cuando yo salí de otra fe cristiana y me convertí en adventista, fue por mis propias evidencias, mis propias conclusiones. Y la persona que me dio los estudios me guió para que yo llegara a mis propias conclusiones. Y ese fue el hermano Ricardo Vega, ingeniero Ricardo Vega. Y cuando yo llego a mis propias conclusiones, pues estoy seguro de lo que estoy creyendo. Y cada día que pasa, y cada día que estudio, y cada día que averiguo, me reafirmo que esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Algo que tenemos que añadir en todo esto en cuestión del sábado es, ¿qué nosotros hacemos en sábado? Ya hay mucho que hacer, ¿verdad? Y a mí por lo menos mis compañeras de universidad me la han hecho y otras personas familiares. ¿Pero qué? Entonces van a estar descansando, no van a hacer nada. Y van a estar mirando aquí, van a estar mirando allá. Muchas veces hacemos más cosas en sábado que lo que hacemos en la semana. Pero lo hacemos trabajando para la obra de Dios. Amén.
para que el nombre de Dios sea Es glorificado. así. En el sábado se recibía a todo el mundo. Inclusive se invitaba a los extranjeros en Israel, se les invitaba a guardar el sábado. Cuando el mismo mandamiento dice que ni tu extranjero, ¿verdad? La persona que está en tu casa visitándote, hasta esa persona ese día, si está en tu casa, también debe de guardar el sábado. ¿Sabe? El sábado también es un momento para ayudar al prójimo. Muchas veces Para el estamos tan, servicio. sí, muchas veces estamos tan agitados en nuestro trabajo que no tenemos tiempo para salir a ayudar a nadie. Vamos a ponerlo de esa manera. Estamos tan ocupados en nuestras horas, como el caso que te decía esta mañana, 14 horas por día de trabajo. Cuando llegue el sábado es la oportunidad de yo salir a ayudar a otras personas que durante la semana no lo puedo hacer. Porque el Señor no solamente nos invita a nosotros a librarnos de las cargas del sábado, sino que el Señor nos invita a que libremos a otros de sus cargas también. Hay personas que sufren cargas de enfermedades, de situaciones económicas, cargas de problemas familiares, y se nos invita a que nosotros vayamos a las personas y le ayudemos en ese día. Así el sábado se convierte en un día no solo de adorar a Dios, sino de estar con el prójimo, ¿verdad? Y aliviando las cargas de cada uno de ellos. Eso es así, y que el mismo Cristo hizo eso. En los evangelios podemos ver claro cómo el Señor en sábado sanaba, cómo el Señor en sábado ayudaba al necesitado. Incluso los fariseos le cuestionaban, pero ¿cómo es posible que usted entonces no está guardando los mandamientos de Dios? ¿Pero qué es esto? Una cosa no va con la otra. Sin embargo, el Señor le aclaraba realmente que el sábado está hecho para eso mismo, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cómo el nombre de Dios era glorificado? Cuando Él sanaba a esos enfermos. Entonces volvemos a la pregunta, si el Señor quería abolir el sábado, ¿por qué lo exaltó mientras estuvo en la tierra? Esa es muy buena pregunta, yo. Eso es para esos Y esa es una hermanos pregunta que deben hacerse los que están a través de las redes. Si verdaderamente el sábado se abolió, ¿por qué Jesús durante su ministerio lo exaltó? Eso es una pregunta que es muy profunda y que debemos pensar muchas veces si queremos ser verdaderos adoradores de nuestro Dios. Amén. Yo creo que ya el tiempo se nos fue. Eso es así. Esto se va rápido. Es que, como dije, hemos tenido que estar brincando, ¿verdad? Algunos pasajes, algunas situaciones por el tiempo, pero aquí hay mucha tela para cortar. Y Eso es aquellos así. que deseen tener más información, escríbanos. Le vamos a enviar literatura, le vamos a enviar información. Busque a Dios en su forma individual. Busque su palabra, lea la Biblia y usted va a encontrar grandes bendiciones cuando usted lo hace con sinceridad. En una ocasión, para yo refutar lo del sábado, decidí ir a la Biblia. Todavía lo digo porque antes de yo ser adventista, mis padres, mi madre y mis hermanos fueron adventistas antes que yo. Yo me rehusaba. Yo me rehusaba totalmente a ser adventista. Así que me dediqué a buscar en la Biblia las cosas que me servirían para refutar las ideas de ellos, ¿verdad? En ese sentido. Y me di contra la pared con la Biblia. Me di contra la pared porque la Biblia me decía, ellos tienen razón, tú no tienes la razón. Así que les invitamos, hermanos, para que lean, busquen a Dios primero, busquen a Dios con corazón sincero. Si ustedes quieren adorar a Dios de verdad, búsquenlo con corazón sincero y el Señor va a iluminar sus vidas. Le va a abrir el camino para que tengan el total conocimiento de Él. Y de esta manera, cuando el Señor venga a buscar un pueblo de verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Como les dije en el principio, la salvación es por fe. No por guardar el sábado yo me voy a salvar, pero sí me va a permitir a tener una relación más íntima con mi Dios. Amén. Así que, Gabriela, con esto terminamos, con esto concluimos. Gracias por estar con nosotros y Gracias a siempre ustedes. aceptar nuestra invitación. Sé que ayer estuviste en la Sociedad de Jóvenes, muy buena, por cierto. Hoy está con nosotros y esperamos que el Señor te siga bendiciendo, ¿verdad? En tus talentos. Así que Amén. nos despedimos con una oración. Señor y Dios que estás en el cielo, te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos has dado de presentar la verdad que tú has establecido en tu palabra, para que el mundo sepa, Señor, que tú eres un Dios constante, que tú eres un Dios que no cambia,
pero que también busca un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Y tú has establecido los parámetros del pueblo que tú buscas, Señor. Lo has puesto en tu palabra y nos las has enseñado a nosotros, como lo hiciste con el pueblo de Israel en antaño. Cuando tú le estableciste, Señor, que a través del maná, el día verdadero que ellos deberían de guardar. Y ese mismo día queremos guardar nosotros, Señor. No solamente porque tú nos has salvado, sino porque te amamos, Señor, y queremos servirte de todo corazón. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a aquellos fieles cristianos que quieren conocerte, para que tú ilumines sus mentes y sus corazones y ellos puedan conocer la verdad que solamente está en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todas estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Amén.